Bueno, la técnica Delphi es una de las tantas técnicas de dinámica grupal. Ustedes con este nombre, dinámica grupal, pueden encontrar 10, 20 técnicas según los autores y es útil conocerlas porque en el hospital van a encontrar situaciones que las van a resolver con alguna técnica grupal. Y esas técnicas grupales están descritas en libros que se llaman dinámica grupal. Y ahí van a encontrar esta técnica junto con Philips 66, ¿no es cierto? Con técnica de grupo nominal, con grupo pequeño de discusión. Hay varias técnicas, algunas les van a interesar más, otras menos, y van a tener 5 o 6 técnicas de su elección para poder avanzar en algunos temas ríspidos. ¿Eh? Y la gente lo va a valorar, que ustedes la consulten, eso lo van a valorar mucho. Porque generalmente no se hace esto de las dinámicas grupales, cada uno llega a hacer lo que todos los días hace y no está convocado a participar, interactuar con nadie, lo van a valorar mucho. Bueno, se me ha metido un cuadro acá que me impide verle la cara. Estoy en silencio porque no puedo ver las caras, porque se me metió un cuadro acá grande, parásito, que no sé dónde vino, y no lo puedo sacar. Bueno, eh, vamos a la presentación de ustedes. Yo voy tomando nota. ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? Era que teníamos, Luis, por ejemplo. Sí. Lo que le preguntaba era si era que teníamos que leer el de un compañero, no el nuestro, ¿no? No, el de cada uno. ¿A qué llegó cada uno una vez que vio lo de los demás? ¿Qué propones, Luis? Hola, hola. Yo particularmente con mi caso, como lo puse ahí en el chat, propongo disponer de algún personal de salud calificado, ya sea un médico o una enfermera, que asista a los colegios, esto previamente una organización, ¿no? Con los directivos del colegio, para implementar algunas charlas. Sí, se te perdió la voz. Medidas higiénico-sanitarias, sería un acto, ¿no?, de prevención primaria. Y el para qué, claramente, sería para disminuir la incidencia de estas infecciones y el congestionamiento de la guardia de pediatría, por ejemplo. Bien. ¿De qué infecciones, por ejemplo, sería? Cuando dijiste de estas infecciones, ¿ya las habías nombrado? No, dije en general, para no ser Ah, específico, pero bueno, ya, respiratorios virales principalmente, ¿no? sí, sí, está bien. ¿Con eso terminaste? Sí, sí, sí. ¿Tuviste en cuenta que la consigna era ¿por qué lo harías? ¿Qué harías? ¿Y cómo harías para que en el hospital se avance o se conozca esto y se discuta o se haga inclusive? ¿Por qué lo harías? Claro, el ¿Por qué por lo qué harías? lo haría, por Sí, qué lo haría desde un enfoque principalmente organizativo, viendo de que la situación actual del país indica que hay una escasez de pediatras, el pediatra de por sí que ya está trabajando queda por propio de la situación actual de la temporada de invierno ya congestionado de trabajo. Esto hace
que se vea claramente demoras en la atención de pacientes, abundantes filas, colapso de las guardias, de por sí muchos pediatras que prefieren tomarse los días de vacaciones o caen enfermos muchas veces. Entonces, eso a partir de una problemática que veo en el día a día, yo en mi área. ¿Cómo harías ¿Qué? cómo harías para que el hospital lo tratara, este proyecto? ¿Cómo harías? Mira, ya de hecho lo hice y realmente me asombré hasta de lo fácil que fue en el aspecto de que los mismos directivos son los primeros en recibir las quejas. Las quejas de la guardia está así, la guardia está así, no hay atención, estamos colapsados con las camas de internados, nos mandan pacientes, etcétera. Entonces, lo que accedió principalmente los directivos es a tomar más campaña, no presencial como la del ejercicio, pero sí una más de publicidad, de repartir de esta información en la radio, en la tele, de hacer entender a la población, por ejemplo, de Capilla del Señor, que la guardia está colapsada, que por favor vayan ante tales síntomas en particular, y el resto quizás a su pediatra de cabecera. Así que en el hospital vos pudiste hacer tratar esto. Claro, estoy hablando del Hospital de Capilla del Señor, que realmente es un pueblo chico, que tiene un pediatra de guardia, que cuando tiene una urgencia, de por sí este pediatra no va a seguir atendiendo a los que vienen por la guardia o la demanda espontánea y el sistema colapsa. ¿Y quién lo decidió esto? ¿El qué, perdón, Mario? ¿Quién lo decidió? ¿La dirección del hospital, el CATA, algún consejo asesor, algún consejo No, técnico? la Secretaría de Salud acá del pueblo lo decidieron. La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Capilla. Correcto. Bien. Lo planteaste y entró con toda facilidad. Sí, porque como te digo, al ser pueblo chiquito, a quienes primero llegan las Bien. noticias, sobre todo malas, es a ellos. Y se está Entonces ellos haciendo ahora, mismos quieren ser partícipes de alguna solución. y ahora se está haciendo. Sí. Ya vos. Bueno, otro que planteé. ¿En qué te modificó lo que leíste de los grupos? Lo que de los compañeros. ¿Te modificó algo? Quizás ¿O era- desde los diferentes enfoques, ¿no? Que otro colega pueda tener, ya sea de otra área o cómo abordar esto, me abre en el aspecto de no pensar en una sola línea, pensar en alternativas. Mm, mm. ¿Vos leíste lo que escribieron todos los demás? Como estoy teniendo la señal bastante intermitente y entro y salgo del grupo, yo perdí mucho de lo que estaba leyendo, porque cuando vuelvo a entrar ya ese chat no lo veo, Bien, no alcancé a leer en su mayoría. bien, entendido. ¿Quién más sigue? Laura. Yo los nombro porque igual todos van a decir algo. Los nombro, nunca los nombro para no. Sí, ahí estoy. Sí, yo como problema puse lo de la presión arterial, como algo común. Lo que haría extramuros sería poner algún puesto para tomar la presión, por ejemplo, en las plazas o en los clubes, y aprovechar esa oportunidad para hablar de cómo deberían alimentarse y bajar el sodio en las dietas, por ejemplo. Y en el hospital lo que haría sería como unas charlas sobre la presión arterial, es lo que puse, ¿no? Y la mala alimentación y qué sé yo, la presión como factor de riesgo, y mostraría alguna estadística como para convencerlos de que está bueno hacer prevención extramuros ¿Por qué con harías respecto a las esto? dietas. ¿Y por qué harías esto? ¿Por qué lo harías esto? Porque considero que mucha gente por ahí se alimenta mal o come varios productos que tienen sodio y por ahí o modificando algunas cosas que por ahí no las saben,
o eligiendo otros alimentos en vez de los que consume habitualmente, podría empezar a bajar el tema del sodio en la dieta y la presión, y con todas las comorbilidades que tiene. Ah, ¿cómo lograrías cómo harías para que esto se considerara en tu en tu hospital, por ejemplo, o en tu servicio? ¿Cómo harías? Eso, lo que decía de hacer tipo charlas o, No, pero ¿cómo digamos, harías? entre los profesionales. Ah, vos le llevarías esto a los profesionales para que vean si Claro, están... los temas, claro. O sea, la estadística, la epidemiología, por ahí, cuántos hipertensos consultan en el hospital y bueno, qué podríamos hacer para bajarlo. Pero, Muchos vienen por ahí descompensados. pero para poder hacerlo vas a necesitar una autorización más alta a nivel de la dirección. A nivel, Sí, eso, de eso se trataba. ¿Cómo vos ok. harías, cómo harías eso? Sí, calculo que lo haría primero en pequeños grupos y de a poco ir hasta llegar a la dirección. Lo irías comentando. Como, claro, como conjunto entre profesionales y después que llegue a la dirección. Bien, Primero convencer al resto del equipo, ¿no? sí. Y después entre todos, por ahí sí ir a la dirección. Pero no es que iría yo directamente a la dirección sin antes haberlo hecho charlas entre los profesionales por ahí, demostrando a ver si realmente consideran que es importante como yo pienso este problema. ¿Y quiénes lo harían? ¿Los médicos de planta, los residentes? ¿Quiénes harían esto? ¿Las enfermeras? Pueden ser enfermeras, pueden ser médicos, pueden ser residentes. Es tomar la presión y comentar sobre opciones saludables de alimentos. O ver a ver qué están comiendo y cómo poder mejorarlo. Bien. ¿No te imaginás que encuentres ningún obstáculo para que acepten esta propuesta? Me parece que es una propuesta sencilla. No sé si le va a demandar mucho más que tener, por ejemplo, el centro y un puestito ahí en las plazas. Y hay ¿No? tiempo, No, y hay tiempo, la conducción del hospital va a considerar que hay tiempo como para hacer eso. sé. ¿Eh? No sé qué si lo va a considerar o no. Depende de la importancia que le Bien, tomen al problema. bien, claro, sí. El tema es cómo presentas eso. Por alguien que sigue, Mm. en la técnica Delphi generalmente el problema que se distribuye es el mismo. Acá estamos viendo problemas distintos, cada uno eligió un problema, cada uno eligió una actividad, y al mezclar lo que uno escribió con lo que escribió otro, uno puede sacar ideas que le sirven o no para lo que uno propuso. En el caso de la técnica Delphi, generalmente se distribuye un mismo problema a todos. La pregunta es igual para todos. Eso sería una diferencia con lo que hicimos hoy. La técnica es parecida, pero el problema quedó a libertad de cada uno. Bueno, otra persona. ¿Cómo se llama la técnica? D de dedo, E de Ernesto, L de Luis, P de Pedro, H de Hugo, I de Inés, técnica Delphi. Lo encuentran en casi todos los libros de dinámica grupal, la incluye. Lo que conviene, me parece, es buscar un libro, aunque hay libros específicos y artículos específicos de la técnica Delphi, les conviene encontrar uno de dinámica grupal, porque ahí tienen varios juicios, juicio grupal ponderado, y otros muy interesantes. Bueno, seguimos con otro participante. Bueno, continúo yo. Dale, Rosa. Yo, bueno, abordé un tema similar al de Laura, la hipertensión arterial, pero digamos, como yo soy intensivista, yo lo vi desde la parte de ya pacientes con hipertensión no controladas que llegan a la terapia
ya con un accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿no es cierto? Y que esto genera, el problema es esto, que genera un aumento de la mortalidad y discapacidad además, por supuesto, ¿no? Y esto mayor gasto. Entonces, el plan sería armar un grupo multidisciplinario Sí, fuera del hospital, sí, ya sea en sala periférica, contactar, primero generar, había puesto en la explicación un equipo de informática que generara, bueno, primero una planificación y demostrar, ¿no es cierto?, al hospital o en este caso, yo creo que esto no sería tan solo del hospital, sino que tendríamos que ir a directivos más superiores, como Secretaría de Salud, del beneficio de esto, ¿no? sí, Dije anteriormente, esto genera mayor mortalidad y sobre todo discapacidad, que esto genera mayor gasto público luego, ¿no? sí. La discapacidad de los pacientes ya con un ACV hemorrágico. Una vez ya tenido el plan y aprobado, el equipo multidisciplinario que se lograrían en las salas periféricas. Y estos estarían compuestos por médicos clínicos que primero harían la pesquisa de los pacientes y nos situaríamos en el problema, ¿no? ¿Cómo está la persona? Y qué cosas podemos mejorar en cada uno de ellos, porque cada paciente es individual y tiene distintas problemáticas. Entonces, una base de datos, por eso puse también que necesitaríamos un equipo de informática para generar una base de datos muy grande en donde podría poner cosas básicas, ¿no? Bueno, los datos del paciente y cuál es su situación problema. Sí. Y luego, bueno, además de esto, un equipo de nutrición, si con medidas higiénico-dietéticas podemos mejorar la hipertensión y hasta que el paciente no tome medicación, ¿no es cierto? Nutrición, también un equipo de portología, dándole además el espacio para que las personas hagan las actividades, ya sean deporte, gimnasia, distintas actividades, ¿no es cierto? También un asistente social, porque a veces, por más que la persona quiera tratarse, no puede, porque no puede, no sé, comprar los alimentos que son específicos, además también porque por ahí el nivel educacional no le permite entender la gravedad del problema y a qué puede llegar. Sí. Entonces, un asistente social que ayudaría desde esa parte, ¿no? Ver la condición del paciente y ver desde qué manera se lo puede ayudar. Y también psicológico. A veces una enfermedad crónica es difícil de, de, de llevar un tratamiento en el tiempo, ¿no? Se puede deprimir o se puede negar de su situación de gravedad o posible o potencial gravedad, ¿no? Apuntalarlo de la parte psicológica también. Todo Y esto lo todo, harías, todo esto lo harías ¿dónde? y todo esto lo haría fuera del hospital, primeramente un centro de salud periférico, una salita. Pero sigue siendo. Allí se pesquisaría al paciente, ahí tendría el equipo multidisciplinario y luego, como le dije, darle lugares donde también pudiera hacer deportes y demás. Yo Eh, te pregunté porque generalmente cuando uno dice extramural se Ujú. refiere fuera de todas las instituciones de salud. Ah, En la calle, en la plaza, bueno, no, digamos, y luego con esta base de en centros de datos, jubilados, en escuelas, o sea, fuera de instituciones de salud. fuera de instituciones de salud. Bueno, entonces se tendría que hacer charlas, como había dicho Laura, porque de otra manera no podría pesquisar a estas personas y que se acercaran a los centros de salud para hacer todo esto que tengo planeado, ¿no? ¿Cómo harías para que esta idea pueda ser convalidada? Convalidada como... Y porque, bueno, podés ir mañana y decir, me voy a hacer esto que estuve No, pensando. no, por eso, en primera instancia,
con un plan, primero ver que vieran la problemática y el gasto que genera un paciente, y, digamos, ya con una complicación de la hipertensión, ¿no? Ya con por ahí una secuela, que no pueda trabajar. ¿A quién y cómo le plantearías esto? Y esto lo tendría que plantear más allá, creo que de los directivos de un hospital, a la Secretaría de Salud del lugar, Lo de plantearías la vos, comuna. irías vos con tu idea y la plantearías ahí. No, primero iría a la dirección del hospital planteando el problema con la supuesta planificación, y luego de ahí a ver si sería viable, ¿no? Presentarlo. Bien, te entendí la forma en que lo harías, en la justificación y lo que harías. Entendió, pero Y, para mí, y para mí- después, digamos, No, hacer un seguimiento de esto, ¿no? En el tiempo, que ahí sería activo, comunicándonos con cada una de las personas y ver cómo va con el trabajo de cada uno de ellos individualmente, ¿no? Si va mejorando, si lo sostiene en el tiempo o si empeoró, y ver cuál sería el motivo y a ver si se lo puede ayudar, ¿no? bien. Seguimos con otra persona, con otro compañero que siga. Bueno, yo ahí me confundí un poquito porque, bueno, cuando decimos extramurales, yo elegí el tema de hacer screening en ciertas patologías como cáncer de colon, de próstata o de mama, que son patologías de screening. Pero bueno, sí, es verdad, no puedo hacer los estudios porque lo estaría trayendo al hospital, así que lo que me basaría es en la charla y evaluar en la sociedad o en la comunidad cuál es el nivel de conocimiento sobre estas patologías y el nivel de atención y el acceso que tienen estos vecinos al hospital, ¿no? Hay gente que no hizo un estudio nunca y bueno, vería la manera de atraerlos hacia el hospital, hacerles ciertos estudios, a ver si podemos investigar sobre las patologías que tienen y obviamente tomarlas más temprano, porque al hospital llegan muy pasados, ya vienen con cáncer avanzados, con metástasis, y después llegan tarde. Bueno, se entiende la justificación de por qué llegan tarde, se entiende lo que harías, no sé, no está muy claro, no tuviste el tiempo para ver dónde y cómo lo harías. Por No, sí, ¿cómo lo harían? Ah, Nosotros, por ejemplo, acá en Malvinas tenemos unos trailers que los llevamos a las plazas y podemos hacer ciertos estudios, ¿no? No vamos a hacer una tomografía en una plaza, pero hay ciertos estudios que podemos hacer fuera del hospital, ¿no? Acercarnos nosotros hacia ciertas localidades vecinas. bien. ¿Y cómo plantearías esto? ¿A quién le plantearías esto? ¿Es una decisión tuya? ¿Es una decisión que la tiene que tomar otro? No, yo creo que primero lo que haría es plasmarlo en una hoja, ¿no? Explicaría todo lo que yo voy a hacer, lo que voy a utilizar, la gente que va a participar, Sí, los elementos, o sea, los materiales que necesito, los insumos, sí. y eso lo elevaría a la Secretaría de Salud para que pueda ser plasmado a nivel de las autoridades de salud como a nivel de las autoridades políticas, ¿no? Porque creo que es algo de política sanitaria en este caso. Bien, bien. ¿Quién nos falta? Guadalupe, Natalia. Yo no sé si a mí me van a poder escuchar porque yo tengo muy mala señal. Escuchamos perfecto. Bueno, yo desde mi especialidad, nosotros estudiamos las embarazadas, hacemos estudios inmunohematológicos, que no solamente incluyen el grupo y factor, sino también la prueba de Kunz indirecta. Lo que nos hemos encontrado que a partir de la descomplejización del servicio de ginecología,
Y se perdió la voz ahora, Natalia. Por lo menos a mí. ¿Me escucharon lo que dije hasta ahora? No, te escuchamos No. hasta que dijiste ginecología. O inmunología, digo. Bueno, nosotros, bueno, no sé hasta dónde llegué, me escucharon, que tengo No, la introducción nomás, Nati, después todo lo otro nada. Bueno, a partir de la descomplejización que se hizo de ginecología a los CAPS, un gran porcentaje de embarazadas se atienden los CAPS y vienen a parir al Hospital Vicente López y Planes. Y nosotros nos hemos encontrado con pacientes que no fueron estudiadas inmunohematológicamente, como es decir, no se hicieron la prueba de Huns para detección de anticuerpos, que es importante hacerlo en tiempo y forma de entre las 12 semanas y las 24 semanas de gestación para prevenir la enfermedad hemolítica del recién nacido, o en su defecto, si está presente, de poder ir controlarla y derivarla así a un centro de mayor complejidad de ser necesario. Claro. En todo esto de la aparición de los IBES y los ILE, que llevan ya 2 años, nos hemos encontrado que han aparecido PCI positivas. Entonces, nuestro problema empezó con este tipo de pacientes, que lo que queremos es, nosotros acercamos a los CAPS para poder hacerle en tiempo y forma estos estudios. Para esto, lo que yo pensé fue en primera instancia articular con obstetricia a través del corredor materno-infantil que tenemos en el hospital, y convocar también a los directivos de los CAPS, lo que implicaría la unión entre lo que sería Secretaría de Salud de General Rodríguez con nuestro servicio, o con nuestro hospital. A partir de ahí también hacer jornadas de información para que no solamente los médicos, o sea, los obstetras que atienden, o los médicos de familia que atienden a estas embarazadas en los CAPS, sino también que el personal administrativo tome conocimiento para que toda embarazada que sale del consultorio sea captada para poder realizar este estudio. Enviar los cronogramas adecuados, anticipadamente, para que sepan los días que vamos a ir, para que sean citadas las embarazadas y siempre cerca de su lugar, de su domicilio, cosa que garantice la asistencia de las mismas. ¿Y dónde está? Y bueno, a mí ya le digo, me interesaría planteárselo en primera instancia. ¿Dónde está la actividad fuera de los muros de las instituciones nuestras? No, Natalia. Hola, Natalia. ¿Nos estamos escuchando? No. No, se perdió, Natalia, tu voz, ¿eh? No sé si me escuchás. Natalia no está. ¿Eh? Me conecté nuevamente, estoy en problema de señal, no sé hasta dónde escucharon. No, te escuchamos, pero yo te preguntaba, ¿dónde harías esta actividad? ¿Dónde se desarrollaría? Y nosotros, la captación de las embarazadas la tenemos que hacer directamente en el lugar de atención, que serían los CAPS. Sí. ¿Y dónde está la actividad fuera de la institución? Bueno, yo porque lo vi fuera de mi institución propiamente dicha. Porque esto sería participando. Interpretaste que ir a lo mismo que Javier, que ir a los CAP. Claro, está bien, sí, está bien. Sí. Cuando dijiste que viste los IBILE, viste positivos, no se entendió muy bien. ¿Positivos a qué? Claro, el aumento de los IBES y actualmente mejor dicho, los ILES anteriores y los IBE ahora, Sí. como no están manejados propiamente por ginecólogos o por obstetras, sino que son manejados a través del servicio social, se les dan las pastillas adecuadas para poder generar ese aborto, pero no se toman las precauciones del grupo y factor de la embarazada para ver si se pueden sensibilizar. Y no hacen la profilaxis adecuada. Entonces, nos hemos encontrado con embarazadas que han hecho su IBE, están sensibilizadas y son embarazos en riesgo. Claro.
Claro, en el embarazo posterior son de riesgo. Claro. Claro. Entonces, es una Sí. problemática que yo estoy Sí. viendo, por eso quiero acercarme hacia captar a la embarazada en tiempo y forma, para poder y prevenir no sé si ya prevenirlo, no sé si vamos a poder prevenir mucho en ese caso, sino por lo menos controlar esos embarazos más exhaustivamente. Bueno, seguimos con Guada y terminamos aquí la ronda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo lo fui haciendo sobre la marcha porque no tuve tanto tiempo y escuchando lo que decían mis compañeros para armarlo. Qué bien, felicitaciones. En la guardia lo que vemos, una gran cantidad de pacientes con ACV isquémico asociado a hipertensión. Lo que esto acarrea son varios días de internación en sala, algunos en terapia, y como contaba Laura y Rosa, el tema de la rehabilitación de estos pacientes, que algunos no regresan a su casa, sino que quedan institucionalizados, que llevan muchos días de internación, armar todo esto. ¿El por qué? Porque la hipertensión es un factor de riesgo que se puede prevenir haciendo promoción de la salud. El qué haría sería hacer la promoción de la salud. ¿En dónde iría? A sociedades de fomento, a los barrios, entregaría dietas antihipertensivas, lo que dijo Laura de puestos para tomar la hipertensión arterial, entregaría folletería para reconocer los signos tempranos del ACV. ¿Cómo lo haría? Sacaría una estadística de la guardia con los casos que hubo de ACV asociado a hipertensión. Con estos datos estadísticos pediría reunirme con el jefe de servicio de coronaria y con el jefe de servicio de neurología. De acuerdo con esa reunión, después pediríamos reunirnos con el director médico, ¿sí? O con el comité operativo que está en la clínica, y a partir de ahí plantearíamos este problema y ver cómo podemos hacer para promover la salud, y de ahí podemos ir al colegio de médicos para pedir permiso, para ir a los barrios, a la sociedad de fomento, a los gimnasios, para tomar la presión arterial, entregar dietas, dar charlas sobre los signos tempranos para reconocer un ACV, para que la consulta se haga dentro de las 4 horas en la guardia y que no se dejen estar a ver si hay alguna chance de hacer algún trombolítico. Perfecto. Bien. Bien. Sí, yo te alcanzo. Mañana quédate tranquilo que te llevo todo lo que te prometí. Bueno, No, yo podría, en vez de Ahí están negociando ahí, Natalia, parece, ¿eh? Sí. Nos queremos prender ahí, Natalia. Bueno, yo podría comentar lo que he escuchado. O podemos hacerlo de la siguiente manera. Yo les presento a ustedes primero lo que tiene que ver directamente con esto que acabamos de hacer, y les voy a compartir la pantalla para que vean algo que les va a mandar Javier, que es este cuadro, que lo tomé de Pierre Bourdieu, no el cuadro, sino que él refiere toda una dinámica al trabajo, y yo de esa dinámica de trabajo hice un esquema. Entonces se los voy a pasar ahora se los muestro. Bueno, no sé si lo están viendo ahí. ¿Lo ven? No, no se ve. Sí, ahí lo van a ver. Aún no se ve. Ahí lo van a ver, ¿eh? ¿Ahí lo ven? No. No. Se está cargando, dice. No, dice, se está cargando. Un momentito. Ahí lo van a ver. Ya Ahí está. sí. Ahí está.
Bueno, fíjense, en base al pensamiento de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, que es un sociólogo muy conocido, falleció hace 5 o 6 años, muy conocido. Él planteaba que la tarea en grupos grandes en la sociedad tiene que ver con reconocer cómo se maneja el poder. Es un sociólogo del poder. Y él decía que la ciencia puede estudiar cualquier cosa, pero cada vez que se estudia tiene que incluir el estudio de cómo el poder está influyendo en eso que está estudiándose. Y cuando le preguntaron, pero entonces, si uno no estudia el poder, ¿qué sería? Y él dice, no sería ciencia, porque la ciencia tiene que incluir el tema del poder. Y le dijeron, ¿y para qué la ciencia va a incluir el tema del poder? Y él dijo, porque cuando el poder está contra la sociedad, hay que conocerlo para desmontarlo. La palabra que usó en francés significaba desmontar el poder, o sea, impedir que alguien se apropie de un poder que tiene que ser socializado. Entonces, en función de su literatura, que yo leí varias cosas de él, hice el siguiente cuadro, como un ejercicio para nosotros frente a los problemas que se nos plantean en salud, sea en el hospital, en un centro de salud, en la municipalidad, en el ministerio. Uno tiene que reconocer qué grupos están formados en el personal. Entonces ustedes en cada uno de los ejercicios que hicieron vayan imaginándose que ustedes están pensando en los grupos. Por ejemplo, ¿grupos de qué? Grupos de residentes, para decirlo de una manera general, grupos de residentes, grupos de médicos de planta, grupos de médicos concurrentes, grupos no médicos, el grupo gremial, el grupo de gremialistas del hospital, el grupo de conducción del hospital, el grupo de gente que va al hospital como acompañante, como familiar, pero uno lo encuentra en el hospital, no es extramural todavía. Y después piensen en que personal de salud en general es toda la población, porque cuando vienen a visitar al enfermo, cuando hablan con el enfermo en su casa, que nosotros no participamos de esos diálogos ni nos enteramos, la gente está actuando como personal de salud porque transmite el conocimiento de salud. Así que de una manera amplia todos somos personal de salud. Casi diría que en el organigrama del hospital debería figurar personal, familiares y allegados. Entonces, se reconocen todos esos grupos y uno se plantea, ¿qué harían en lo que yo estoy pensando? Esa es la segunda columna, posición. ¿Con quiénes yo contaría para que estén acompañando esto y quiénes se van a oponer? Por ejemplo, podría ser que el gremialista dijera, no se puede salir del hospital, porque no está comprendido en el convenio laboral. Tendría que estar en el convenio laboral, eso es una tarea extra. Nunca jamás he salido del hospital a hacer nada así. Y cuando salen desprotegidos, porque saben qué pasa si ustedes tienen un accidente fuera del hospital, hay que dejar constancia de eso, no vaya a ser que después no tienen cobertura, o sea, se plantearían una cantidad de cosas que la RT, que no reconocería nada, si no está avalado por una documentación del hospital normativa, firmada por la dirección del hospital o su delegación, en quien lo delegue, donde diga efectivamente la persona tal está autorizada a hacer tareas extramurales en el día de la fecha. O sea, habría que ver si es día por día, si es una salida que se va decidiendo en el momento, pero está dentro de un marco ya general aceptado de que salga cualquier día que salga, está comprendido en esa norma nueva de trabajo fuera del hospital. ¿Se dan cuenta de los problemas que se plantearían? Bueno, entonces tendrían ustedes que pensar alguien que se opondría, no, incluso compañeros que digan, no, si vos te vas, ¿quién va a hacer lo que haces vos? Yo no estoy en condiciones de asumir lo que estás haciendo, ¿no? O sea, habría quienes aún solidariamente estarían planteando problemas reales, ¿no? Después, respecto de los residentes, alguien diría, no, ¿cómo va a salir un residente? Si el residente lo que tiene que hacer es aprender, entonces tiene que estar con alguien al lado que le esté enseñando, porque si no se pierde la situación de aprendizaje, situación educativa del residente. O sea, varios problemas que se plantearían en otros grupos y que irían a lo mejor en contra de ustedes. Algunos a favor, o sea, tendrían que poner
todos los grupos que están ahí, 1, 2, como ahí figura, 2, 3, 4, todos los que se os ocurra, los que he mencionado, y después acá poner más, menos, porque no se sabe lo que haría, ¿no es cierto? ¿Qué posición tendrían? ¿Y qué posición en el grupo de ustedes mismos? Porque ustedes tienen compañeros con los cuales ustedes creen que cuentan, pero yo no sé si cuentan. Y ahí estarían casi a veces, si el grupo es chiquito, con nombre y apellido, ¿no? Juana, Pepe, o sea, ¿qué pasaría en el propio grupo? No vaya a ser que jugando de locales también lo pierdan el partido. En algunos serían locales, en otros serían visitantes. Y ahí se plantearían las otras columnas que están en el cuadro, que son quiénes serían potenciales aliados, quiénes serían opuestos, y falta una columna que yo no puse acá y me olvidé, que debería decir indiferentes. Indiferentes. O sea, los que ustedes saben que no le importa, que lo hagan, que no le hagan, ¿no? Entonces tendrían que plantearse, ¿yo qué hago con los aliados? Y tendrían que estar enterados y, si es posible, acercar alguna idea y después cuando se discuta estar presentes, ya no actuar solo, Yo actué muchas veces solo, me equivoqué. Yo los escuché y dije, bueno, cuando me escuchen, a lo mejor no se repite mi historia, que cuando actué solo y no me fue bien, después me arrepentí, lógicamente. Tendría que haber actuado, en general, siempre acompañado, siempre en grupo, siempre con otros, ¿no? Incluso aunque haya diferencias, pero hay acuerdo en algún punto, bueno, presente. En ese punto está de acuerdo, después va a manifestar en la misma reunión que no está de acuerdo en otros puntos, pero ya está presente en un punto que se puede acordar. Y después habría que pensar en quiénes son los que están en la oposición, ¿no? Entonces, ¿cuál es el capital en juego? Dice Bourdieu. El capital en juego es el acuerdo de los demás. Sería el capital social. Después dice el capital de los recursos. Y después dice el capital cultural, el capital simbólico, lo que uno se imagina, ¿no? Yo aquí agregaría el capital político, o sea, ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder para decidir esto? Cuando dice capital, Bourdieu no se refiere al dinero, ¿no? Se refiere al acumulado de fuerza que hay en cada campo. Él le llama campo a cada área donde los componentes están cerca en lo que hacen o en lo que piensan. Por ejemplo, el de anestesiólogo sería un campo diferenciado del resto de los médicos, porque tienen mucha cosa propia en su relación. Debe haber otro, en la medicina debe haber otro que merece el nombre de campo, ¿no? El campo de la medicina todavía es demasiado amplio, habría que encontrar los subcampos que tienen diferencias internas con otros campos y que a lo mejor los neonatólogos tienen un campo bastante específico, ¿no? Los terapistas intensivos, ¿no? En salud los odontólogos, por supuesto, los enfermeros, y a veces los campos son diferentes dentro del mismo campo grande porque dentro de la enfermería estarían los profesionales y los universitarios, entre los cuales hay a veces cierta rispidez, ¿no? O sea, habría que definir esos grupos. Cuando acá dice grupos del personal de salud, en el 1-2, piensen cuántos campos hay para estos grupos de personal, y entonces habría que diferenciarlos. A lo mejor no hay que poner médicos de planta, sino que dentro de médicos de planta ustedes tendrían que hacer alguna diferencia por campos, como dice Bourdieu, aquellos que reúnen a los parecidos, ¿no? Y después, ¿dónde actuarían? Dice Bourdieu que la influencia entre grupos se da en el sentir, en el pensar y en el hacer. Entonces tendrían que ver, para lo que yo estoy pensando,
Lo voy a manejar desde el sentir, ¿no? Sensibilizando, porque esto es un problema que primero hay que darse cuenta del sufrimiento que hay ahí en ese problema. Lo voy a llevar desde el punto de vista más racional, ¿no? Miren, el hospital no está haciendo nada fuera del hospital y se nos ha criticado por no tener una buena relación con la comunidad. Y bueno, esto pensémoslo en términos de conveniencia también, de que el hospital tenga una relación con la comunidad, que podamos enterarnos y podamos estar cerca y no tengamos ese flanco descubierto. Entonces ya es una cuestión racional, ¿no? Y después lo pueden pensar desde el punto de vista del hacer, ¿no? Si no hacemos esto, ¿no? ¿Qué pasaría si no hacemos esto? Bueno, se sobrecarga la guardia, se sobrecarga las consecuencias, ¿no? Lo que ustedes dijeron, muchas de las cosas que dijeron se relacionan con el hacer. Bueno, esto es interesante tenerlo como un esquema. Yo diría que este esquema es un esquema que ustedes tienen que tener para después del curso como un esquema que les queda, que es central de acuerdo a la problemática que se presente. Por ejemplo, tienen que ir a una reunión. ¿Por qué van a ir a una reunión en blanco? Ustedes toman este esquema y dicen, che, ¿qué se va a discutir? Se va a discutir el presupuesto del hospital. Ah, ¿y ahí qué puede pasar? Y hay uno que va a tironear queriéndose quedar con una parte del presupuesto porque quiere hacer una obra, pero eso, a lo mejor los demás lo van a ver como que la plata después no está para otra cosa. Ah, mirá, qué interesante. Y bueno, entonces ustedes van viendo anticipadamente a la reunión, según el tema de que se trate, van viendo qué grupos van a estar, qué piensan, quiénes van a estar cerca y quiénes van a estar lejos de alguna propuesta que puede interesar que salga. ¿Y cuál es el capital que está en juego? Si es el capital político, de la dirección del hospital, si es de la capital del liderazgo, que a lo mejor es un capital político, pero es un capital político informal, porque no tiene un cargo, pero lo que diga se lo escucha mucho, es un líder informal, pero importante escucharlo, ¿eh? Es un liderazgo informal. El capital social, que para dónde van los acuerdos en las reuniones, ¿no? Los recursos que están en juego, ¿no? Y ¿para dónde está la tendencia? Que la tendencia cultural, ¿no? A veces uno dice, ¿qué importancia tiene esto? Bourdieu dice, guarda, porque el que tenga el capital simbólico a lo mejor se lleva la apuesta, ¿eh? Se lleva toda la ganancia. Cuando él dice la ganancia, es ganancia en capital, ganancia social, ganancia económica, ganancia simbólica. El capital se gana en cada campo y entre campos, ¿eh? Él lo ve como una lucha. Pierre Bourdieu es partidario de ver el conflicto en la institución y entre las instituciones como algo central. ¿Eh? ¿Para qué? Para encontrar los desequilibrios del poder que son antisociales y desmontarlos. O sea que finalmente él, a pesar de que ve el conflicto, él está pensando en términos de resolución del conflicto, a favor del conjunto. O sea, es un pensador, es un sociólogo, es un pensador, es un sociólogo con un pensamiento social abierto, democrático, participativo, justo, que quiere ser justo, ¿no? Que quiere ser ecuánime. O sea, es un pensador ubicado en la paz social, pero a través de pensar el conflicto. A través de pensar el conflicto. Es muy importante el pensamiento. Algo ha influido muchísimo Bourdieu. Bourdieu ha influido muchísimo, actualmente influye en muchísimos pensadores, filósofos, sociólogos, en el periodismo. Ha influido muchísimo. En toda la formación de profesiones sociales ha influido muchísimo. Nosotros, como estamos muy encerrados en nuestro saber más biológico, incluso epidemiológico, pero no hemos incorporado bien el pensamiento de las teorías sociales.
Bourdieu viene del materialismo histórico, viene del marxismo, pero se abrió muchísimo, tanto es así que discute el capital y lo amplía al capital como medios que se cuentan y no necesariamente como capital económico, como era en el marxismo. Cuando él habla de las corporaciones, ya no son las corporaciones que pensaba Marx, de capital y de trabajo, ahora él está pensando en los campos, está pensando en los campos. Cuando piensa en los aspectos a influir, no son los aspectos solamente políticos, son los aspectos de la sensibilidad, de la racionalidad, ¿no? Cuando habla de clase, de ninguna manera se refiere a la clase trabajadora, se refiere a la clase como recorte social que tiene intereses específicos afines. O sea, para él los anestesiólogos serían una subclase o una clase dentro de la medicina, por ejemplo. Tiene una versión de la clase completamente amplia, lejana al pensamiento marxista original. Así que bueno, es un post-marxista, digamos. Para ser un post-marxista en algún momento fue marxista. Así que él pertenece, dentro de las teorías sociológicas que nos enseñó Di Marco, pertenece a las teorías materialistas, el materialismo histórico, ¿no? Y lucha por una justicia distributiva en ese caso. Bueno, yo con ese pensamiento armé esto, que tiene que ver mucho con lo estratégico. Ustedes ven que aparece la alianza y la oposición, y lo indiferente que habría que ustedes ahí, cuando lo reciban, le hacen una columnita nueva y ponen indiferentes. Y le tachan eso 1, 2, 3, 4, porque en 1, 2, 3 estaban ya como números de grupos de personal. Eso fue apresurado. No debería estar ahí, no merece estar ahí. Entonces le va a quedar como alianza oposición la posibilidad de que pongan sí, no o más menos. Y entonces ya saben cómo viene la reunión del CATA. Si van a la reunión del CATA ya saben cómo viene. Javier, que está más en la dirección, capaz que me puede decir si esto le ayuda a ver de alguna manera el desarrollo de cosas que él ve en la conducción de su hospital. ¿Qué te parece, Javier? ¿Qué sacás de esto? ¿Sacas algo de acá? ¿No sacas nada? No, por supuesto, sí, no, saco, aparte, es como decís vos, a veces vas a una reunión y por ahí con estos 4 o 5 puntos que uno tiene en la cabeza, por más que uno no haya o no sepa del tema, sabés cómo afrontar la situación, ¿no? Cómo encarar un tema o qué pregunta hacer, ¿no? Sí, me hace fuerte la idea de que no hay que ir con imprevisión a ninguna reunión, y sobre todo si es importante, ¿no? Hay reuniones más de número, que son más formales, que se completa algo que se había hablado, entonces ya mucho para agregar no hay. Pero hay otras reuniones donde se juegan intereses muy importantes, y a veces uno no ve esos intereses que se están jugando, porque uno tampoco tiene definido si tiene interés en eso, y si uno lo pensara, descubre que tiene uno un fuertísimo interés. Por ejemplo, si se hablara de si hay que hacer una tarea o no fuera de los muros del hospital, uno por ahí va a la reunión medio en blanco, y de pronto si se pone a pensar, sobre todo después de algún curso como hemos hecho, donde recorre lo epidemiológico y se da cuenta que el hospital no tiene la realidad de lo que pasa en la población, etcétera, y ve los métodos cualitativos de encontrar a la gente y poder enterarse de cosas que en el hospital uno no ha visto, no las va a ver nunca. Entonces uno dice, pucha, se va a discutir este tema, me interesa mucho a mí este tema, pero y a lo más le interesará, y va a haber gente que no le interese, más aún, va a haber gente que por no interesarle se va a oponer. Entonces yo tengo que pensar en el pensar, porque esa gente se va a oponer, pero no porque no quieran tener una relación con la comunidad. Se van a oponer porque en su racionalidad no entra ninguna cosa que esté fuera del hospital. Y yo tengo que decir ahí en la reunión, compañeros, ustedes saben que el hospital siempre estuvo encerrado acá en estas paredes, y nosotros sabemos que muchas realidades están afuera y no las conocemos. Entonces tenemos que abrir nuestro pensamiento también a las cosas que suceden fuera de estos muros. ¿Qué les parece? O sea, ustedes ya van preparados a la reunión porque se dieron cuenta que les interesa, y se dieron cuenta de que hay otros a los cuales no les interesa, pero no porque se opongan, sino porque no tienen conocimiento básico acerca de lo que
nos enseña la epidemiología, etcétera, etcétera, de las cosas que suceden fuera del hospital. Y entonces esto te organiza la reunión. Es como si tuvieras una previa, tuvieras una previa y decís, bueno, yo acá voy a tener que hacer énfasis con este grupo en el sentir, con este grupo en el pensar, con este grupo en el hacer. Voy a tener gente que está en la oposición. Y bueno, con ellos a lo mejor no logro que se acerquen, porque tienen un proyecto específico y no, me parece que pierdo mucho tiempo en tratar de acercarme a un grupo que está muy definidamente en otra cosa y que no ve para nada los temas que no sean propios del hospital. Pues dentro de los muros del hospital. Pero entonces me puedo ocupar de los indiferentes. Con los indiferentes yo podría, con muy poco, lograr que de pronto digan que les pase lo mismo que me pasó a mí. No, tenés razón, sí, caramba. ¿Cómo no se nos ocurrió que el hospital tiene un área programática, que es responsabilidad nuestra? Y no estamos haciendo nada. O estamos haciendo muy poco. ¿No? Es razonable, hay que pensar eso, hay que pensar. Entonces ustedes le entraron a los indiferentes, por ejemplo. Tienen que ver dónde el menor esfuerzo, tienen que pensar en el teorema de Pareto. Por el 20% del esfuerzo lograr el 80% del resultado, la regla 20-80, que es muy importante, porque si no se les va mucho el esfuerzo, a lo mejor para no lograr casi nada. Entonces hay muchas cosas que pueden ustedes incorporar, y yo pienso que para los ejercicios que hicimos, que fue un balbuceo y no pretendía otra cosa que eso, que aprendieran una técnica, que se imaginaran que tienen que fundamentar lo que van a hacer, que después tienen que pensar en el hacer y tienen que pensar cómo lo van a presentar, nunca solos. Yo los escuché a ustedes y vi mi historia también ahí. No, si yo debe haber alguien que le interesa lo que estoy pensando y con él podemos pensarlo juntos y lo proponemos juntos y vamos viendo, por ahí no es el momento, vamos a esperar un poco, vamos a tratar de que seamos más los que pensamos esto, vamos a esperar una reunión donde a lo mejor este tema sea convocante y no que nosotros tengamos que proponerlo desde cero. Vamos a ver si alguien que nos escuche lo puede convocar desde un lugar que a lo mejor es más convocante que nosotros. O sea, hay muchas cosas para pensar hay muchas previas para pensar. ¿Qué les parece? Yo estoy casi seguro que algunos de ustedes ahora, cuando tengan que presentar lo mismo que presentó, lo mismo Luis, Natalia, lo mismo que presentaron, lo presentarían ahora con algún rodeo de estos temas que acabamos de ver gracias a Bourdieu. Se les ocurriría, no, pero sí, yo lo haría esto con este grupo más afín, con este grupo tendría que tener cuidado, con este grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí abajo hay una palabrita que es tipos de capital, ya lo vimos, agentes. Los agentes, dice Bourdieu, se tienen que transformar en actores. Agente es el que, cuando uno contrata a un agente, lleva algo. Es un agente, lleva algo. Tiene una tarea asignada. No, el actor tiene pensamiento propio, ¿no? Y interviene en la agenda. En la agenda del hospital, en la agenda del centro de salud, etc. Y hay que pensar las relaciones que hay entre esos agentes. Y después menciona el hábitus. Este hábitus es una palabra que creó Bourdieu para definir esto que está entre paréntesis. Cada miembro del campo tiene un hábitus, pero en general los hábitus de la gente que conforma ese campo son parecidos entre ellos. Por ejemplo, los hábitos de los anestesiólogos son parecidos entre ellos, pero no son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque fíjense, dice, formas de sentir, formas de pensar y de hacer, sobre las cuales hay que influir, incluso sobre la propia forma de sentir, de pensar y de hacer, que constituyen a los miembros de una clase social, o sea, de un recorte social, en este caso, el campo de los anestesiólogos. Sería la clase, el recorte social de los anestesiólogos. Según su historia, o sea, no todos los anestesiólogos tienen la misma historia.
Y después dice, y su posición en el campo. Porque perfectamente podría ser que uno de ellos tiene una posición que no tienen los demás. ¿Se entiende? Por ejemplo, la vez pasada yo le cité a una persona que influyó para que el precio de la diálisis se volara en plena convertibilidad, donde estaba prohibido cambiar los precios. ¿Se acuerdan de eso? Esa persona era el médico de Menem, urólogo, yo se los mencioné acá. El nombre de él era Alejandro, y el apellido era Feli, con T. T de Tiburcio, F de Fernando, Feli. Alejandro Feli tenía una posición muy particular. Él llamaba por teléfono al director de la obra social, al director de PAMI. ¿Se entiende? Llamaba al superintendente, era el médico de Menem. Entonces, si bien él va a compartir, el urólogo, va a compartir con los urólogos un montón de reivindicaciones que pueden ser muy justas o no, de los urólogos, él se desprende de los urólogos cuando utiliza la relación que tiene con el presidente de la nación. ¿Entiendes? Yo no digo ni que para bien ni para mal, estoy diciendo simplemente, los hábitos son parecidos, pero no son iguales, porque la historia y la posición son diferentes. En el caso de los anestesiólogos hay una historia muy particular que la pueden encontrar en internet, de Silvia, me quisiera acordar ahora, la vez pasada cuando les nombré al médico de Menem, me olvidé en el momento que se los quise nombrar y luego me acordé y ahora se los digo. Y después hay una anestesióloga que se llama Silvia, y el apellido no me acuerdo, que está en internet porque fue hasta la Corte Suprema su caso. Ella estaba en el hospital Durán, precisamente, llega un niño con una patología, se reúne el equipo para tratarlo y se decide que necesita un anestesiólogo, pero los anestesiólogos estaban de huelga. Y entonces le plantean los médicos a Silvia, le plantean, y dicen, mira, los anestesiólogos no quieren participar y estamos hablando con cada uno. Queremos romper la negativa de los anestesiólogos, estamos necesitando un anestesiólogo en el quirófano. Y Silvia escucha el caso y dice, voy a hacer la anestesia. La expulsan de la Asociación de Anestesiólogos. La dejan en la calle. Ustedes no sé si saben, pero a lo mejor seguramente sí, si han tenido contacto con los contratos y los movimientos de las corporaciones médicas. Los anestesiólogos es la única donde la Asociación de Anestesiólogos participa en la contratación de cada miembro. No sé exactamente si esto es históricamente así, no sé exactamente ahora, no estoy al tanto todos los días de lo que está pasando, pero es la única que tiene esa condición. ¿Qué sucede? Que si te expulsan de la asociación y te quedas en la calle. Te quedas en la calle. Bueno, ella se hizo el juicio, duró muchísimo tiempo y lo ganó. Lo perdió en una de las instancias, finalmente llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema le dio la razón. O sea, no todos los hábitos son iguales, a pesar de que ella comulgaba con todos los demás compañeros en muchísimas cosas, y seguramente estuvo a punto de mantener la huelga que ellos habían iniciado por causas que consideraban justas. Pero frente al caso ella decidió romper la huelga. Bueno, esto les quiero comentar acerca de lo que Bourdieu mismo advierte, ¿no? De que en el campo el hábitus es el mismo para todos los miembros, pero no es exactamente igual. Bueno, acá decía cómo seguía el ejercicio y les puede servir, ¿no? Cuando después lo lean. Y después dice, Pierre Bourdieu no solo tenía un esquema de cómo se construye y transforma una sociedad, sino también una idea de lo que era su verdad. Los movimientos sociales deben presionar a estados y gobiernos y garantizar el control de los mercados y la distribución justa de la riqueza de las naciones. Este es un pensamiento acerca de lo que es el objetivo verdadero de una ciencia social. Era la ciencia de Bourdieu. Digo, para conocer a fondo, en una frase, el pensamiento de un autor célebre, ¿no?
Él pensaba que los estados, los gobiernos se han cupulizado, se han vuelto cúpulas, ¿no? Los gobiernos se han vuelto cúpulas que no escuchan a la sociedad y los movimientos se tienen que, la sociedad se tiene que organizar en movimientos sociales. Y esos movimientos sociales, ¿para qué están? Para presionar a los gobiernos y garantizar que el control de los gobiernos sea efectivo sobre los mercados, porque él desconfiaba de que los mercados sean justos en la distribución de la riqueza. No creía en la mano invisible del mercado, como cree Adam Smith, ¿no? Un famoso economista que es uno de los creadores del liberalismo mercantil. Entonces él no creía en el libre mercado y creía que los mercados tenían que ser controlados por los gobiernos para garantizar la distribución justa de la riqueza de las naciones. Tal vez Bourdieu no advertía que los gobiernos están, bueno, no advertía, era tan genio que al decir no advertía es un atrevimiento excesivo, pero bueno, tal vez no estaba demasiado claro, digamos, en el pensamiento de Bourdieu, que los gobiernos están atravesados por los mercados financieros, más aún, están financiados por los mercados financieros, llegan a gobernar a través de una participación en las campañas, etcétera, por parte de los mercados financieros. Entonces es muy difícil que alguien controle a quien lo financia, ¿se entiende? Yo no sé si lo tenía tan claro, pero ahora al leer la frase de nuevo, se me ocurre que, bueno, tendríamos que preguntarnos si en algún lugar de los textos de Bourdieu él avanzó diciendo algo un poco diferente de esto, como para que no quede gobierno por un lado y mercado financiero por otro. Parece una opción y en realidad puede ser una falsa opción, porque están penetrados mutuamente, ¿no? Los mercados financieros suelen sumar el poder del gobierno a su propio poder para lograr sus objetivos financieros. Así que logran que el gobierno se meta para ayudarlos. Y a su vez el gobierno vive de financiamiento que recibe los mercados. Entonces, no es una verdadera opción, sino tal vez una falsa opción. Bueno, ¿alguna pregunta? Ustedes tenían todo esto en clases separadas. Ahora lo tienen todos juntos. ¿Qué les parece? Primera vez que lo hago. ¿Qué les parece? Es una maravilla poder arriesgarse en el pensamiento para relacionar cosas que se dan por separado. Y corremos un riesgo importante, pero al mismo tiempo nos organiza la cabeza, ¿no? Fíjense, en el enfoque cualitativo de la metodología cualitativa, la metodología cualitativa tenía la particularidad de que hablaba de lo que no se podía colocar en una regla, ¿cómo sería? Numérica. Numérica, ¿está bien? Uno agarra una regla cualquiera, uno no puede medir las variables cualitativas. Como por ejemplo el dolor. Uno puede pedir a una persona que haga el esfuerzo de poner un número. Tengo un dolor 4/5, pero no lo puede medir, lo mide subjetivamente. Entonces, todo lo subjetivo que no se puede objetivar con una regla va en los enfoques cualitativos. Tal vez me faltó la mirada de los enfoques cuantitativos, lo demográfico me faltó y lo estadístico. Miren ustedes, acabo de ver el cual y me doy cuenta que me falta el cual. Bien, después lo trato de pasar. Entonces, en los enfoques cualitativos, nosotros habíamos visto 4 enfoques cualitativos. El etnográfico, que tenía la presunción de que miraba lo que sucedía en la sociedad y sacaba conclusiones. El fenomenológico, que entrevistaba. El etnometodológico, que utilizaba un informante clave. Y el interaccionismo simbólico, que reunía en foros a las personas para discutir y ver lo que sucedía en el colectivo, los gestos, los desprecios, los besos que se mandan en las reuniones, etc. Bueno, esto se puede colocar en niveles. Este que reúne al conjunto, este que puede ver las partes del todo a través del informante clave,
Y esto que me coloca a mí como observador, yo solito, entrevistando, fenomenológico, sacando mis conclusiones en la modesta entrevista, o observando una persona trabajando en un telar. A ver, ¿qué pone en el telar? El enfoque etnográfico. En las teorías sociales, yo me baso acá en la norma, con el estructural funcionalismo. Está verde acá. La norma vale para todos. ¡Epa! No, un momentito. Que acá va a haber una lucha entre las partes por los recursos, dice el materialismo histórico. Pero no va a haber más remedio que llegar a un acuerdo que logre la mirada común a todos los que están implicados. El consensualismo de Alfred Schutz. Y en los estilos de planificación, la norma del búnker donde se fabrica el plan, y se dice, este es el plan, se lo doy para que lo cumpla, guarda con apartarse del plan. Todo es igual, para mí todo es lo mismo, el plan es universal, el plan funciona acá y en La Quiaca, ¿no? Es una norma que se cumple, caiga quien caiga. Y lo hice yo, en un búnker, para que no me molestaran y no se enteraran, y lo vean terminado, definido. Esto es lo que hay que hacer. No, en el particular, un momentito, apareció, esto no es igual, todo igual, todo igual, lleno de singularidades, todas iguales. No, momentito, el universo está compuesto de partes, las singularidades se agrupan en partes, partidos, gremios, religiones, bla, bla, instituciones, vale. Entonces, ¿qué hago yo? Ya no estoy solo. No le va a gustar un cuerno a algunos esto. Tengo que tener pensamiento estratégico. Bueno, no tengo mucho tiempo, pero como soy la autoridad o tengo alguna autoridad, voy a indicarles lo que me gustaría y después veo. Entonces, en el indicativo. El indicativo tuvo países que siguieron una planificación indicativa, sí. Por ejemplo, Japón. Era indicativa. Supongamos, un jefe de departamento le escribía a Toyota. Estimaríamos, de mayor agrado, que las cubiertas tuvieran a su vencimiento un registro en la empresa que permitiera indicarnos e indicarle a los usuarios el vencimiento cuando, luego de los 10 años, pasan otros 5 más y se empiezan a correr riesgos en el transporte. Lo mismo haremos con las siguientes empresas, pero empezamos con ustedes, dada la excelente relación que tiene el gobierno japonés con su empresa insignia en vehículos automotores. Firma el jefe de departamento. Cuando lo recibe la Toyota, dice, si no hacemos esto, nos va a caer, después del jefe de departamento, nos va a caer el gerente, después nos va a caer el presidente del Japón. Hagámoslo, por favor. ¿Se entiende? ¿Se entendió la planificación indicativa? En la Argentina, el jefe de departamento le manda a Toyota de Argentina la misma carta, creyendo que estamos en Japón. ¿Ustedes qué creen que pasa? ¿Qué les parece? ¿Qué va a decir Toyota de Argentina cuando reciba la nota del jefe de departamento de salud vehicular? ¿Qué va a decir? Va a decir, ¿dónde está el tacho de basura? Lo va a tirar. Si no contesta nada, no importa nada. Y el jefe de departamento, ¿qué va a hacer con eso? Lo van a llamar y le van a decir, ¿quién le dio permiso a usted para mandarle a Toyota esa nota? Ahora, supongamos que en la Argentina se copian de Japón
Y el jefe de departamento lo hace porque sabe que cuenta con el apoyo del gerente. ¿No? ¿Está bien? Entonces, cuando le manda la nota, Toyota sabe que tiene el apoyo del gerente. Toyota de Argentina. Entonces, ¿qué hace el jefe de Toyota? Levanta el teléfono. ¿A quién llama? Al gerente de salud, que avala esa nota, y le dice, vos sabés, hermano, que con el personal que tenemos andar ocupando de este tema, para nosotros podría ser un negocio, porque la gente después viene acá y consume la cubierta, porque le avisamos que está vencida y todo. Pero vos sabés que ahora no lo podemos hacer, tenemos otros planes, me vienen a molestar, a traer este tema. No te preocupes, ¿qué gasto tendrían ustedes ahí? Mira, esto nos traería gasto, tendríamos que asignar personal, horas. La verdad es que no te preocupes, le dice el gerente de Argentina. Yo te paso mi CBU para que me hagas un depósito por la mitad del gasto que ustedes se van a ahorrar no cumpliendo con mi jefe de departamento. ¿Se entiende? Uy, gracias, flaquito, me solucionaste el problema. Pasame el CBU, ¿cómo me lo pasás? Mira, no tienen que quedar huellas, mandame una persona que se lo dé en un papelito. Listo, ¿cómo no, querido? Te lo mando ya. ¿Cómo sé que sé? No, va a ir con insignia, va con un uniforme y todo eso. Está listo, fenómeno, quedamos. Chau, chau. ¿Está bien? Qué silencio, ¿eh? Qué silencio. Y ahí debe estar Javier, que sabe de esto mucho más que yo. Bueno, después está que ahí me llama la atención que ninguno diga nada. Miren que hice todo un curso actoral para poder actuar así, ¿eh? No es. Aprendí el énfasis vocal en cada palabra, todo, no sirvió para nada. Me llevó mi tiempo, ¿eh? Bueno, ¿se entendió el ejemplo? Si no, no sigo, ¿eh? Y le faltan 6 minutos. ¿Estamos conectados o no estamos conectados? ¿Estoy hablando solo acá en mi casa? No, estamos conectados. Ah, los perdí de vista. Okay. ¿Les cabe alguna duda? No estoy alabando a Japón, ¿eh? Ni estoy hablando tan mal de la Argentina. Estoy contando cosas que con realismo están ocurriendo y han ocurrido porque el estilo de Japón era el de planificación indicativa y había una unidad de criterio desde la gerencia, el jefe de departamento y el operador de la acción. ¿Eh? O sea, entre la política, el programa y la acción había una unidad operativa. Acá en la Argentina está todo quebrado. Uno hace una cosa, el otro sale disparando para otro lado, el otro lo usa para lo que se le da la gana. Es un verdadero aquelarre. Vivimos en un caos organizativo total en la Argentina. Entonces lo quise mostrar con ese ejemplo. Y después está el comunicacional. El comunicacional va, bueno, ya lo mencioné. Estaba en el general. Bueno, seguí leyendo, por favor. Le faltaban dos líneas, ¿no? Epidemiología, estamos en la hora, y administración. En epidemiologías, en particular era clínica moderna. Clínica es una, moderna es otra, ¿no? Bien, en particular social y comunitaria, y en la general tradicional y crítica. Y en la administración, en la singular racional, en particular motivacional, y en general contextual. Bien, son las 3 escuelas, los 3 enfoques clásicos en que se divide la administración.
Bueno, yo sé que todo esto hay que pensarlo tranquilo, leer cada celda para entender por qué está ahí o por qué no está ahí. A lo mejor me equivoqué en alguna, la podría correr, etc. Ustedes sabrán. Les propongo que se queden con este esquema y hemos logrado ponerle un poco de plasticola a una cantidad de clases. Las tienen ahora relacionadas. De los enfoques cualitativos surgen distintas técnicas. Entrevista, informante clave, el foro. De las teorías sociales surgen distintas formas de organizar, ¿no?, la comprensión del hospital y la solución del hospital. Normativa, recursos, acuerdos. De los estilos de planificación surgen distintas maneras de contemplar la posibilidad del cambio, del crecimiento, de la estabilización a través de una planificación basada en normatizar todo lo que se hace en el hospital, no contemplar a los distintos actores y llegar a acuerdos estratégicos, no el indicar cuál es la conducta en el hospital, que sería preferible para que los servicios evalúen y vean cuál va en esa línea, cuál no y por qué no, a ver si les podemos dar una manito para que todos puedan coincidir, si se puede, etc. La comunicacional no, vamos a buscar acuerdos, una vez que el plan pueda ser difundido, la sola comunicación del plan, la sola entrega del plan ya es un cambio en el hospital. ¿Cómo? Hay un plan del hospital. Ya con eso se logró muchísimo. Esto se comunica y se espera una devolución. Bueno, todo eso. En las epidemiologías, bueno, tendrían que releer ustedes cuál era cada una. Yo definí cada una de estas epidemiologías. Dije en qué consistía el fuerte, el trazo fuerte de cada una, que aportaba, porque ninguna es mejor que otra, cada una en lo suyo, ¿no? Nosotros somos eclécticos con Javier, no tenemos no somos post, ni pre, ni nada. Tenemos tenemos como Pandora, la caja de Pandora ahí, y cada cosa tiene que salir de acuerdo a la situación concreta que se plantee. Somos eclécticos en eso. En la administración lo mismo, ya habíamos definido y le dimos el cuadrito de cuáles eran las escuelas racionales, motivacionales y contextuales. Así que bueno, ya estamos en hora, justo, 18:59. Espero algún comentario, me encantaría. Sean generosos. Y un comentario es que hay que rever todos estos temas para tratar de coordinar, de enlazarlos en este cuadro, ¿no? Ahora se me dificulta. A mí también se me dificulta. Pero yo sé que tengo en la mano una 45. Tengo en la mano una ametralladora. Si ustedes entienden, se dan cuenta de que para comprender las organizaciones de salud y para expresarse a través de discursos y de prácticas en las instituciones de salud, podemos mirar este cuadrito de reojo y decir dónde nos interesa pararnos ahora y qué tenemos que hacer. Tienen una ametralladora. Les sirve para optar, para descartar, para encontrar aliados y oponentes, para saber si van a actuar en el hacer, en el sentir o en el pensar, para saber cuál es el capital que está en juego, si es el simbólico, si es el económico, si es el social y el político, para saber quiénes son indiferentes, para saber cómo definen los campos y el hábitus dentro de cada campo. Señores, tenemos una ametralladora. Nos acaban de regalar una ametralladora. Un arma privilegiada. Un libro de administración podría comenzar con este cuadro.
y desarrollarlo. Les mando un abrazo, muchas gracias.